Al hablar de la unción, es un tema que dentro de la iglesia genera como divisiones, en el sentido de, hay gente que le gusta el tema de la unción, del aceite, y disfruta mucho eso. Otras personas dicen, no, ya eso no se usaba, ya no se usa casi, o por qué hacerlo. Yo quiero explicar el trasfondo y por qué es importante hablar de la unción y por qué es vigente en nuestra iglesia ahora mismo, porque es vigente en este tiempo, porque tiene que ver más que de pronto con el simbolismo del aceite, tiene que ver con la conciencia de que la persona ungida o el utensilio que es ungido es apartado y es consagrado para Dios. Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos que considerarnos ungidos porque somos apartados para Dios. Si tú decides entregar tu vida a Cristo, si tú decides servirle a Cristo, tú estás diciendo, yo renuncio a mi propia vida y decido que la vida de Cristo esté en mí. Entonces, quiero que vayamos a la Escritura, pero desde el inicio de la unción, donde se comienza a hablar de la unción, para qué servía, a quiénes se ungían, el propósito y cómo eso comienza a tener un cambio en medio de las Escrituras y por qué en este momento la iglesia necesita ungirse, por qué la iglesia necesita activarse en la unción del Espíritu Santo. Y quiero que vayamos a Génesis 28, 16. Bueno, antes de leer este pasaje quiero darles una connotación que es la que no me voy a centrar en esa, pero también tiene mucha aplicabilidad en nuestras vidas. Uno de los conceptos de la unción era cuando el pastor de oveja, él derramaba un aceite sobre la cabeza de la oveja con el fin de que las moscas no se enredaran en la lana. Entonces, cuando caía el aceite, como que ponía más lacio la lana y las moscas resbalaban. Y cuando la oveja estaba llena de ese aceite, las moscas no se acercaban a ella. Entonces, partiendo de eso, yo creo que es importante y en el simbolismo de lo que representa la unción, es que Dios nos unja para que nuestra mente no comience a recibir pensamientos que no vienen de Dios. Las moscas que a veces llegan, es que las moscas en un perfume hace que hieda el perfume. Y a veces nosotros permitimos que a nuestra mente lleguen pensamientos que no vienen de Dios, pensamientos de incredulidad, pensamientos, razonamientos humanos en contra del conocimiento de Cristo. Y eso tenemos que reprenderlos. Es decir, que Dios unja nuestra cabeza para que nuestra mente comience a pensar lo que Él quiere que yo piense. Entonces, partiendo de esa connotación, y ahora quiero que vayamos a la Biblia donde comienza a hablar un concepto de unción que es el que quiero enseñar esta mañana. Y está en Génesis 28, versículo 16. Vamos a leer varios versículos. Va a ser como un estudio de la unción. Vamos a hacer un estudio de la unción. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Mira, no sé cuántas veces Dios ha estado en un lugar y tú no te has dado cuenta. Y leer este versículo me da miedo que a veces nosotros no somos conscientes de que la presencia de Dios está en ciertos lugares. O sea, si la presencia de Dios está ahí y tú no te das cuenta, es decir, que tú no estás conociendo a Dios. Mira que Jacob no sabía que ahí estaba Dios. Y dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuántos creen que esta iglesia es casa de Dios y puerta del cielo? O sea que la presencia de Dios está en este lugar. Tenemos que ser conscientes, no decir como, yo no sabía que estaba Dios. Dios sí está aquí. Y cuando yo llego a la iglesia con esa conciencia de que Dios está aquí, mi adoración va a ser diferente, mi actitud va a ser diferente, mi atención va a ser diferente, porque vengo a encontrarme con el Rey de Reyes, vengo a encontrarme con mi Creador. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Este acto de Jacob sobre esa piedra estaba diciendo, este lugar es diferente, este lugar está reservado para Dios, este lugar es exclusivo de Dios. Y eso es lo que significa la unción. Un significado de la unción es recordarte que eres distinto, que eres diferente y que le perteneces a Dios. ¿Cuántos le pertenecen a Dios? Amén. Entonces tú y yo estamos ungidos por Dios. Porque Él nos apartó dentro de muchos y te escogió a ti, me escogió a mí para ser de su pueblo, para ser de sus sacerdotes. Y quiero que vayamos viendo en el Antiguo Testamento a quienes se ungían.
Antes no, en el Antiguo Testamento no me decían, no, noches de unción. ¿Cuántos han escuchado las noches de unción? En el Antiguo Testamento eso no podría hacerse. Pero vamos a ver cómo ha cambiado eso. La unción era algo exclusivo y reservado. Los primeros personas que se ungían eran a los sacerdotes. Y quiero que leamos Génesis 30:30. Dice, unge a Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Y dile al pueblo de Israel, este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona ni deberá preparar una mezcla igual para ustedes. Este aceite es consagrado y tienen que tratarlo como tal. ¿Quién eran los sacerdotes? Eran los que pertenecían a la tribu de Leví. Estaban encargados de servir a Dios, pero servir al pueblo también. Eran personas que eran reservadas y apartadas. Por eso dice la palabra que se unja a Aarón y a sus hijos. Esas eran las primeras personas que podían ser ungidas. ¿Caemos en la categoría de sacerdotes o no? Vamos a ver más adelante si de pronto eso nos cobija a nosotros. Las segundas personas que se ungían eran a los reyes. Primera de Samuel 16:13. Dice, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó un frasco de aceite de oliva. Mira que no es el mismo aceite de la unción. Como se ungía a un sacerdote, no era el mismo aceite con que se ungía a un rey. Eran aceites diferentes. Es decir, que tenían asignaciones diferentes. Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Y estamos hablando de una unción para reyes. Pero esta unción, en otros pueblos habían reyes que no eran ungidos. ¿Sabes qué estaban marcando una unción de un rey del pueblo de Israel? Que ese rey iba a ser diferente a los demás reyes. Ese rey no iba a ser como Faraón. Ese rey no iba a ser como el rey de los filisteos. Ese rey no iba a ser como el rey de los moabitas. Ese rey iba a ser diferente porque le pertenecía a Dios. Entonces estamos marcando sacerdotes y reyes. No sé cuántos entran en la categoría de reyes. Vamos a ver más adelante si de pronto entramos en esa categoría y podemos recibir esa unción. También hay otro ejemplo. En Primera de Reyes 19:16 dice, después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Pero sigue diciendo, y unge a Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Un profeta. No todos los profetas eran ungidos, pero algunos profetas fueron ungidos y también pertenecían al selecto grupo de las personas que podían ser ungidas en ese tiempo. Dice, unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Entonces estamos hablando de tres grupos de personas. Los reyes, los sacerdotes y los profetas. Eran los únicos que podían ser ungidos en ese tiempo. Era exclusiva la unción para ellos. Era un aceite reservado para ellos. O sea, nadie más podía, no vamos a ungir a todos, no. Simplemente para la persona que Dios indicara. Pero hay un cuarto grupo y no se trata de personas. ¿De qué creen que va a tratar? ¿Qué más se ungía en el Antiguo Testamento? Se ungían los utensilios que estaban dentro del tabernáculo. La mesa, el candelabro, el propiciatorio, todo eso tenía que ungirse, las cortinas, las telas. Dice Éxodo 30:26. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios y el lavamanos con su base. Conságralos para que sean completamente santos. Después, todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverán santos. Entonces estamos hablando de tres grupos de personas, pero también de unos utensilios que estaban dentro del tabernáculo, que tenían una función específica dentro de toda la infraestructura. Tenían una función y una asignación. Dice que se ungían para consagrarlos completamente santos. No sé si estamos relacionando eso algo con nuestra vida. ¿Podemos ser instrumentos de Dios? O sea que debemos ungirnos. ¿Sabes para qué? Para ser completamente santos, completamente apartados para Dios. La unción representaba exclusividad. Pero sabes que Dios conoce nuestra debilidad. Y Él sabe que a veces decimos que le pertenecemos solamente a Dios, que somos propiedad exclusiva de Dios, pero vivimos vidas que no parecen propiedad exclusiva de Dios.
Y por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo siga ungiéndonos todos los días. ¿Para qué? Para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Para no vivir mi estilo de vida, el que yo quiero, mis sueños, mis proyectos. No, sino lo que Dios quiere que yo haga. Sino vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque solo no podemos. Mira, puede ser el pastor más pastor del mundo. No puede solo, necesita el Espíritu Santo. Todos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para vivir como propiedad exclusiva de Dios. ¿Sabes qué pasaba en el Antiguo Testamento? El peso de la unción era tan grande, tan fuerte, que las unciones no se podían mezclar. Si tú eras rey, tenías que cumplir tu función como rey, pero no podías cumplir las funciones del sacerdote. Si tú eras profeta, tú no podías cumplir las funciones del rey. Cada uno tenía su asignación, porque cuando las mezclaban había consecuencias graves. Y quiero ponerles un ejemplo. ¿Sí recuerdan cuando Saúl ofreció un sacrificio? Cuando Samuel le dijo, espérame, yo ofrezco el sacrificio. Saúl no lo quiso esperar. Se afanó. Y eso está en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Dice, durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráiganme las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Mira, la impaciencia es un enemigo nuestro. Él no supo esperar. Y sigue diciendo, precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, o sea, tenía que esperar un ratico más porque ya iba a llegar Samuel. Llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando lo prometiste. Somos fácil para echar la culpa a otros. Él estaba echándole la culpa en ese momento a Samuel. Tú no llegaste como tú lo dijiste, o sea, es tu culpa. A veces usamos muchas excusas para tomar nuestras propias decisiones. Y este año, bajo la dirección del Espíritu Santo, tienes que aprender a esperar que Dios te dé la orden de avanzar. Tienes que esperar y saber mantenerte cuando Dios te dice, estad quieto. Porque somos impacientes por naturaleza, queremos todo ya. Y sigue diciendo Saúl, y que los filisteos ya están en Midmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo, a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Excusas. ¿Y sabes qué le dijo Samuel? Me gusta esta versión. ¡Qué tontería! ¡Qué tonto, Saúl! ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Tú no puedes mezclar una unción. Si tienes una asignación, a veces quererte hacer otra cosa que Dios no te ha llamado va a tener graves consecuencias. A Saúl le costó un reinado. Mira lo que le dice Samuel. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. O sea, perdió el reino por no saber esperar. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Saúl cruzó una línea delgada que no podía cruzar. Perdió su unción y perdió el reino, perdió el llamado. Otro ejemplo, el rey Usías comenzó a reinar desde muy joven, pero dejó que su corazón se llenara de orgullo. Al principio agradaba a Dios. Era un hombre que temía a Dios y obedecía a Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 dice, pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. El orgullo trae ruina. La impaciencia trae ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró en el santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Él era el rey, él no era sacerdote, él no podía ofrecer sacrificios. En el Antiguo Testamento cada uno tenía una responsabilidad, pero él quiso entrar. ¿Pero qué hice antes? Porque su corazón se llenó de orgullo. Yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiera. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto a 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes.
enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor no le honrará por esto. Tras que está fallando Usías, viene Usías y coge rabia con los sacerdotes. Sigue diciendo: Usías tenía las manos en el recipiente para quemar incienso. Se puso furioso mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor. De pronto le brotó lepra en la frente por hacer lo que no le correspondía, por estar en el lugar donde a él no le correspondía estar. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. Qué fuerte ese versículo. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotán quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. En este aspecto y en el Antiguo Testamento hablamos de una unción que era exclusiva y se mantiene. La unción sí es exclusiva. Pero vamos a entender cómo nosotros podemos ser partícipes de esa unción. Es personal. Ayer cuando Herrera estaba predicando, él hablaba de las vírgenes cuando esperaban con el aceite, que unas eran insensatas y no tenían aceite suficiente y le piden prestado a las otras aceites y dicen no, porque igual nos quedamos sin aceite ambas. Y muchas veces nosotros estamos viviendo una vida que queremos vivir una unción prestada, pero la unción es exclusiva y es personal. No es suficiente que mi mamá ore por mí, no es suficiente, porque es personal. Que mi mamá ore por mí no garantiza que yo esté ungido y esté viviendo como ungido. Entonces hay que aprender a entender que como es exclusivo y es personal, hay que valorarlo y cuidarlo. El peso es demasiado grande en el Antiguo Testamento, pero hay un cambio en la Biblia y me gusta ese cambio. Tú sabes que la palabra de ungir viene del verbo, la Biblia fue escrita en hebreo y griego, del hebreo Mashiach, de donde surge la palabra Mesías, el ungido, y del griego crío, donde viene la palabra Cristo, el ungido. Entonces, si Jesucristo es el ungido y nosotros nos llamamos cristianos, nosotros seguimos al ungido. Pero ¿qué pasa con Jesús? Jesús cambia, no deshace lo que venía anteriormente. Él complementa y en él se resumen todas las unciones. ¿Quién es Rey de Reyes? Jesús. Dice que vino a presentarse como sumo sacerdote. Sacerdote. ¿Quién es el Verbo? La palabra de Dios, es profeta. ¿Quién es el mismo templo? Porque él dijo, van a destruir el templo y al tercer día va a ser reconstruido. ¿De quién estaba hablando? Del mismo. Estamos hablando que las unciones que en el Antiguo Testamento no podían compartirse, no podían mezclarse, en Jesús caen todas. La unción del cielo cae sobre Jesús. Y si tú te llamas cristiano y yo me llamo cristiano, es decir que yo estoy bajo la unción de Cristo. Y te estoy hablando de reyes, de sacerdotes, de profetas y de instrumentos de Dios. Esa unción está sobre nosotros, pero a veces la iglesia no ha valorado o no ha descubierto la autoridad que tiene con esa unción. Y es lo que quiero que entendamos hoy, a donde yo quiero llegar a este punto. Primero, nosotros somos llamados a reinar con unción. Tú eres llamado a ser rey, pero no rey para hacer lo que se me da la gana. Es porque haces parte de un reino. Y hay un Rey de Reyes. Es decir, que nosotros aquí en la tierra estamos representando al Rey de Reyes, estableciendo el reino de Dios. Es eso, que nosotros como reyes comenzamos en nuestros hogares a establecer el reino de Dios. Que nosotros como reyes tenemos la autoridad para atar y desatar. Pero muchas veces como iglesia, a veces nos acobardamos cuando el enemigo quiere atacar. ¿Qué hacía Jesús frente a un endemoniado? No lo liberaba. No le mandaba que se callara y que se fuera. Pero a veces cuando el enemigo ataca nuestras casas, lo que sentimos es temor y necesitamos, no, tengo que llamar a alguien para que ore por mí. Tú tienes la autoridad para atar y desatar. Esa es la unción que Jesús ha depositado en nosotros y la unción que nosotros tenemos que recibir, pero tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús.
No para mi conveniencia, no para lo que yo quiero, sino para establecer el reino. Para que otras personas también conozcan al Rey de Reyes. Estamos llamados a reinar con unción, con autoridad. Mira, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 dice, esto fue escrito a las 7 iglesias. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de los 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de todas estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros, ¿qué? Un reino de sacerdotes. Para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Estamos hablando de que aquí hay reyes. Tenemos esa unción, pero para continuar lo que Jesús ha hecho en la tierra, para seguir predicando el evangelio, para seguir atando. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y yo eso lo escuché una vez y a mí eso me quedó marcado. Las puertas no se mueven. O sea, las puertas del Hades no van a venir a la iglesia. Es la iglesia la que tiene que pararse frente a la puerta para arrebatarle las almas que el enemigo quiere tomar. Para pararse en la brecha para decir, a esta persona no te la llevas, Satanás. Esta persona va a conocer a Cristo. Predicando el evangelio. Esa es la función de nosotros como reyes. Pararnos en la brecha y comenzar a atar y desatar con la autoridad que Cristo nos ha dado. Que reposa en la unción de Cristo. Es que estamos llamados a profetizar con autoridad. Hechos 2:17 dice, en los últimos días, dice Dios, esta promesa ya se cumplió. Pero tenemos que vivirla, o sea, tiene que ser evidente en nuestra iglesia. Derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Papá, te estoy dando, y a cada mamá, te estoy dando una profecía de parte de Dios, porque el Espíritu Santo ya ha sido derramado. Tus hijos y tus hijas van a profetizar. Sus jóvenes tendrán visiones. Misión, expresión, es tiempo que nos levantemos para tener visiones. Y eso es en comunión con el Espíritu Santo, que Él nos muestre qué quiere este año, que Él nos muestre qué va a pasar el otro año. Y sus ancianos tendrán sueños. A los ancianos también les habla Dios, porque es para todos la unción. Tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Estamos llamados a profetizar. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. Mira, el Espíritu Santo está con nosotros. Así que sí podemos profetizar. Es necesario que se levante una generación de profetas. ¿Pero qué es profeta? El que habla la palabra de Dios. Aquí no estamos buscando que adivinemos el futuro, no, que declaremos la palabra de Dios. Porque cuando tú declaras la palabra de Dios, así te cueste la vida, te convertiste en profeta. ¿Sabes qué es declarar la palabra de Dios aun cuando no te convenga? Aun cuando te hagan propuestas que tú dices, yo no puedo acceder a eso porque yo soy cristiano, porque yo creo en la verdad, en lo que dice la palabra de Dios, entonces yo me mantengo en mi posición. Te va a costar puestos. Jesús cuando tiró las mesas del templo, Él estaba en el templo y se molestó tanto. Decía, han convertido esta casa en cueva de ladrones. ¿Qué dijeron los líderes? Hay que matarlo. Los líderes religiosos dijeron que hay que matarlo porque Él proclamó la verdad. Él era el verbo. Nosotros somos profetas. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Párate en el centro del valle de los huesos y comienza a declarar vida. La iglesia tiene que levantarse a profetizar la palabra de Dios. Yo soy muy temeroso cuando Dios me dijo algo, pero cuando tomo la palabra de Dios y hay una promesa que está escrita y es para nuestro tiempo, yo la creo con todo mi corazón. Con todo mi corazón y podemos declarar la palabra viva de Dios en este tiempo. Para tu casa también, para tu familia también, para tu trabajo también, para nuestro país, para Colombia, que a veces pensamos que viene lo peor. No, declaremos la palabra de Dios sobre nuestro país y nuestros ojos van a ver maravillas en nuestra tierra. Y sabes también hay que decir que cubre esa unción, el sacerdocio. Todos estamos llamados a servir con pasión. Los sacerdotes tenían una misión especial. Ellos servían a Dios y servían al pueblo. Ellos facilitaban a las personas para encontrarse con Dios. Eso es la iglesia en este tiempo.
Esa es la unción que Cristo ha depositado sobre nosotros. Que vayamos y que ofrezcamos sacrificios espirituales, ofrendas espirituales. Que vayamos y sirvamos a las personas. Y eso tenemos que hacerlo con pasión. ¿Cómo mostramos el servicio? No es un servicio cualquiera. Este servicio se hace con amor, como Jesús nos los enseñó. ¿Y cómo conocerán que son mis discípulos? Amándonos. Y el amor tiene acciones. El amor no es palabras, es acciones. Y la iglesia tiene que levantarse a servir con pasión. A servir con pasión, a servir amando a las personas, a servir dando lo mejor. Eso es lo que Dios nos está llamando. Cuando Dios te unge no es para beneficio propio, es para que respondas al llamado de servir a otras personas. Aún estés enfrentando tus propios problemas, sigues llamado a servir a otros. Yo creo que muchos hemos experimentado eso, que de pronto aún te sientes enfermo y vas a orar por enfermos. Aún te sientas que de pronto no sabes de dónde va a llegar la provisión y vas a orar por provisión. Porque el llamado es más allá de la condición, de la realidad que estamos viviendo en el momento. El propósito va mucho más allá de eso. En 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así porque ustedes son pueblo elegido de Dios. Nosotros somos pueblo elegido por Dios. Somos sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Tú y yo estamos llamados para entrar en la luz maravillosa de Dios. Y tenemos que vivir ahí, porque el mundo necesita que la iglesia se levante como una antorcha, que comience a dar luz en medio de tanta oscuridad que hay. Y eres tú y soy yo los que tenemos esa misión. Hemos sido llamados a ser reyes, para atar y desatar en el nombre de Jesucristo. Hemos sido llamados a ser profetas, para declarar la palabra de Dios. Pero hemos sido llamados también a servir a otras personas, a servir con amor como Cristo sirvió. Como Cristo, para eso vino Jesús a la tierra, para servirnos. Pero también, ¿cuál fue el último categoría que decía en el Antiguo Testamento que se ungía? Los utensilios. También nosotros fuimos llamados a ser instrumentos en manos de Dios. Tal vez algunos serán el candelabro, una mesa, no sé qué recipiente seremos o cómo Dios nos dé una asignación especial a cada uno. Pero lo que Dios te llame a hacer, Él te está ungiendo para eso. Agradece y valora lo que Dios te ha puesto a hacer. A veces uno dice, no, pero yo quisiera hacer eso, yo quisiera estar en tal parte. Y no valora lo que Dios te puso a hacer. Y hoy Dios nos está enseñando, valora la asignación que te di. Valora la asignación que te di. Y aquellos que de pronto han dicho, no, yo antes servía, pero ya, no. Dios te está recordando, valora lo que te entregué. Valora lo que puse en tus manos. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios. Si nosotros fuéramos conscientes que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos profetas y que somos instrumentos en las manos de Dios, mira, la iglesia no la para nadie. No la para nadie. En 2 de Timoteo 2:21 dice, si te mantienes puro, serás utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿Qué nos pide a nosotros? Mantenernos puros, la santidad. Un ungido es una persona que es santa, que es apartada para Dios. Y tenemos que aprender a conservarnos, aprender a decir, no voy a ceder a la tentación, no voy a ceder al pecado, no voy a ceder a esto. Por mantenernos puros y Dios te va a usar. Dios te va a usar. Yo sé que Dios ha usado muchas personas aquí. Pero porque te ha usado una vez, a veces vivimos como de las memorias pasadas, no, Dios me usaba. Uy, cuando yo predicaba, cuando yo hacía. Pero Dios te quiere usar en este tiempo, para esta hora, para este momento. Tu familia necesita el ungido ahora. Valledupar necesita ungidos ahora. Y estamos cubiertos por la unción de Cristo. O sea que, mira que en el Antiguo Testamento no podían pasarse una unción con otra. Y nosotros tenemos toda la unción y no la estamos usando.